Judith, capítulos 1 al 3. Bienvenidos a un nuevo episodio. Comenzamos nuevo libro y es nada más y nada menos que el libro de Judith, otra mujer en la Biblia. Ya leímos el de Ruth, que justo va a hacer casi un año que estudiamos este libro, el de Ruth, y ahora vamos con Judith. Así que para empezar, lo primero que hago es ver quién es el autor, pero este libro no se encuentra el autor, es decir, el autor es desconocido, así que no sabemos nada de él. Se sabe que este libro fue escrito en el siglo II a.C., en el tiempo de los Macabeos, sobre el año 160 aproximadamente. Y el propósito que tiene este libro es sostener, en ese momento era sostener la esperanza de los judíos opuestos al helenismo, que por si no lo sabéis, el helenismo es el periodo de la cultura griega que se inicia con Alejandro Magno y se caracteriza sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asiria Menor y Egipto. Así que bien, también otra de las cosas que se verá en este libro es que Dios puede usar un instrumento humano, en este caso usa a Judith, para obtener el resultado perseguido, es decir, salvar a su pueblo y dar gloria a Dios. Así que bien, ¿qué significa Judith? Judith significa la alabada, pero generalmente este nombre procede del hebreo y en todas las Biblias indica que significa la judía, le llaman la judía, de ahí Judith. Entonces, ahora mismo este libro está situado en que, como he dicho, la nación judía estaba sometida a la política y la cultura helenistas. Esto es una novela histórica y os voy a definir lo que es una novela histórica. Novela que narra acontecimientos ambientados en circunstancias reales y concretas del pasado. Hay una frecuente aparición de personajes históricos auténticos. Es decir, este libro se añadió después a la Biblia y cuando se añadió generó conflictos porque este libro está en algunas Biblias, en la católica sí que está, pero en la Biblia protestante no está. En la ortodoxa también está, si no me equivoco. Así que bien, este libro hace referencias a libros del Antiguo Testamento y algo que os quiero decir es que, en mi caso, aún no hemos llegado a Macabeos, aún queda el libro de Esther y luego sí viene Macabeos. Entonces, lo que he entendido es que este libro se escribió en el tiempo de Macabeos, pero todo lo que sucedió en esta historia sucedió muchísimo antes. Y os cuento esto por los personajes que aparecen, que uno de ellos es el rey Nabucodonosor, que lo vimos en Reyes. Entonces no sé si es el mismo que aparecía por el periodo de Reyes, que serían, si esto fue sobre el año 160 a.C., el periodo de Reyes donde estaba el rey Nabucodonosor era por entre el 700 y el 500. Por ahí, en uno de esos años estaba este rey. Entonces, no sé si es que todo esto sucedió en ese periodo o era otro Nabucodonosor o los tiempos están un poco mal. Pero no he podido averiguar, ya que de este libro hay muy poca información. Sí que hay estudios, pero por mucho que leo no me queda nada claro. Así que os voy a compartir lo que pueda. Así que bien, 3 personajes principales en esta historia. En primer lugar, Holofernes, que de este hablaremos del capítulo 1 al 3, más específico, y simboliza a los enemigos del pueblo judío. Luego encontramos a Agior, que aparece de los capítulos 4 al 7 y simboliza a los simpatizantes de los judíos. En estos capítulos vemos cómo Jerusalén se encuentra en peligro y Agior no es judío, pero reconoce al Dios de Israel. Es decir, esto pasaba muchísimo alrededor de Israel, como hemos ido viendo en otros libros, que aunque no
tenían al Dios de Israel como su Dios principal y seguían adorando a sus dioses, le tenían miedo porque sabían que era muy poderoso y que podía contra todos. Entonces, al ver los otros pueblos lo que hacía ese Dios, pues le temían también. Y este es un ejemplo, Agior es un ejemplo de personas que no eran judías y sí temían a Dios y sabían cuán poderoso es Dios. También Agior descubre el secreto de la confianza de los judíos. Por último, el personaje principal y la héroe de esta historia es Judith, una mujer, que esto va desde el capítulo 8 al 15. Y Judith simboliza a la nación judía, que pues los rasgos que esta tiene son la piedad, la fidelidad al Señor, la hermosura. Las armas de Judith, ojo a esto, son la oración y el ayuno, pedazo de armas. Y la preocupación que ella tiene es salvar la ciudad santa. Además, ve cómo la comunidad judía, a través de todas las adversidades que tiene, confía en su Dios. Y por último dice que el autor de la liberación es Dios, que se ha servido de una mujer. Y bueno, ya el último capítulo, que es el 16, es el epílogo. Así que comenzamos, ahora sí que sí, con los 3 primeros capítulos del libro de Judith. Y este episodio se titula Egocentrismo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? El egocentrismo es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro en todas las preocupaciones y atenciones. Es decir, una persona egocéntrica es esa persona que se pone a ella misma por delante de todo el mundo, que se cree la mejor, que cree que no necesita a nadie, etc. Así que, pues, os voy a decir algo, y es que ser egocéntrico no está bien. Tener autoestima sí está bien. Es decir, no es lo mismo ser egocéntrico que tener autoestima, porque al final el ser egocéntrico demuestra todo lo contrario, porque cuando dices que no necesitas a nadie y como que nadie es mejor que tú, etcétera, pues ya demuestras cómo eres. En cambio, tener autoestima es reconocer cómo eres. Por ejemplo, si yo hago bien una cosa, pues sé que la hago bien, pero tampoco me creo la mejor del mundo mundial por hacerlo. Va por ahí los tiros. Entonces, bien, pues, ¿por qué hablo del egocentrismo? Ahora lo veremos. Capítulo 1, titulado La campaña de Holofernes, Nabucodonosor y Arfachad. Nabucodonosor tenemos que es el rey de Asiria, pero como apunte os he de decir que aquí lo trata como rey de Asiria, pero si hablamos del Nabucodonosor que habla la Biblia anteriormente, es rey de Babilonia. Esa una pequeña anotación. Entonces, este rey quiere guerra contra Arfachad, que este es el rey de los medos en Ecbátana. Si recordáis del libro anterior de Tobías, los padres de Sarra y Sarra eran de Ecbátana. Por lo tanto, Nabucodonosor lo que hizo fue enviar mensajeros a todos los habitantes de Persia y Occidente. Pero estos despreciaron el mensaje y a los mensajeros. Entonces se puso de muy mala leche, entró en una gran cólera y juró tomar venganza. Menuda reacción. Bien, pues después de esto viene la campaña contra Arfachad, donde este fue derrotado y Nabucodonosor se apoderó de sus ciudades. Es decir, aquí vamos viendo un poco el carácter de Nabucodonosor, que lo quiere todo, es decir, no acepta un no como respuesta. Vamos entendiendo. Capítulo 2, titulado Campaña Occidental. Aquí es donde se celebra un consejo para concretar la venganza. Es decir, vosotros imaginaos que si cada vez que nos dijesen que no, nos tuviésemos que vengar, eso es horrible. No, hay que saber aceptar los nos. Pero no era el caso de Nabucodonosor, él no sabía aceptar un no. Así que bien, en este caso llamó a Holofernes, que este era el jefe supremo del ejército, y le dio órdenes, le dijo lo que debía hacer.
Así pues, Holofernes fue obediente e hizo lo que le había ordenado Nabucodonosor. Que esto, pues, se valora por parte de Holofernes porque, pues, era una persona obediente. Se valora que era obediente. Así que lo que hizo fue tomar provisiones abundantes para cada hombre, además de empezar a dirigir un poco todo. Y esto lo he destacado, lo de preparar provisiones, porque pues en muchas épocas siempre ha habido jefes de ejércitos y a lo mejor no les importaban los hombres, simplemente le importaba ganar, ganar y ganar. Pero aquí, pues oye, se ve algo muy bueno de Holofernes, que es pues aprovisionar para cada hombre que fuese con él. Y aquí reunieron a muchísima, pero a muchísima gente, a miles y a miles de personas. De hecho, dice en el versículo 20, se les agregó una multitud tan numerosa que no se podía calcular. O sea, una barbaridad de personas. Entonces luego entramos en las etapas del ejército de Holofernes, que poco a poco fue conquistando todo lo que dijo el rey Nabucodonosor. Y al ver esto, los pueblos de alrededor y los pueblos que habían despreciado a los mensajeros, pues dice en el versículo 28 que su presencia llenó de temor y espanto a todos los habitantes del litoral. Es lógico, porque si van viendo que van conquistando todo, van temiendo, y esto es lo que le pasó a las personas. Así pues, en el capítulo 3 es donde envían mensajeros en son de paz y le entregan todo, es decir, que se rinden, le entregan todo y le dan el control de todas las cosas. O sea, porque ven que si no se unen a ellos van a acabar perdiendo. Así pues, lo que hizo también Holofernes es destruir todas las divinidades del país. ¿Y esto por qué? Pues porque Nabucodonosor solo querían que le adorasen a él, que le proclamasen un dios. Y aquí es por lo que he titulado a este episodio Egocentrismo, porque Nabucodonosor era una persona muy, muy, muy egocéntrica, se ve del capítulo 1 al 3 y sobre todo en este último, en esa frase donde él quería que le tratasen como al Dios único. Y pues esto no puede ser, porque al final tú no eres feliz, las personas que te rodean no son felices porque muchísimas estaban fingiendo y no lleva a nada bueno. Entonces, dicho esto, es una persona y quería ser Dios. Esto nos puede llegar a pasar, entrar en esa tentación de creernos Dios, de querer entender todo, de querer controlarlo todo, de decir qué está bien y qué está mal. O sea, al final, ¿quiénes somos nosotros para hacer todo esto? Ya hay un Dios que se encarga de esto y además es que no nos corresponde, eso es añadirnos carga a nosotros. Así que bien, espero que hayas entendido un poco mejor la diferencia de tener egocentrismo y autoestima, porque el egocentrismo no está bien y la autoestima está perfecta, porque debes de tener autoestima y si estás en un momento pues complicado, que te cuesta, y esto es muy normal, nos ha pasado a todos, pues de verdad te digo que eres especial, que eres único, eres única y que eres amado. O sea, quédate con eso de que hay una persona que murió por ti para salvarte. Así que, y seguro que tienes 1.000 millones, trillones de dones y a lo mejor pues no te has dado cuenta por no ver, porque muchas veces no vemos. Así que te animo a que vayas apuntando todos los días qué tienes de bueno. Y nada, eso es. Espero que hayáis aprendido en este episodio. Tengo muchísimas ganas de seguir leyendo Judith, ya que pues Ruth me gustó muchísimo. O sea, digo esto porque también es una mujer en la Biblia. Entonces me hace mucha ilusión. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme y que pases muy buen día. Que Dios te bendiga.